Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Elizabeth Yar, secretaria de la CEILA Continental y miembro de CEILA México. En esta ocasión tenemos nuestra segunda parte de entrevista con Enrique Dussel. Doctor Dussel, el micrófono se vuelve suyo. Pienso que CEILA cumplió una función histórica porque hizo posible un contacto de mucha gente en América Latina. Eran los primeros que realizábamos porque el CELAM poco a poco fue cobrando mucha fuerza, como dije yo en la parte pastoral con Monseñor Proaño, con Samuel Ruiz con los indígenas, Piroño como presidente del CELAM. CEILA tenía su asamblea anual. La primera fue en Ecuador y la segunda la fuimos a realizar a Chiapas, donde empezamos a realizar la metodología, diría yo así, de hacer la asamblea de CEILA para arreglar las cuestiones institucionales, pero al mismo tiempo un gran encuentro sobre algún tema para convocar a los historiadores de la región, donde fuimos discutiendo la organización de los tomos, que serán 10 tomos de la historia de la Iglesia, que se publicarán en los años siguientes. La situación en los 70, 80 y 90 fueron realmente heroicos. Fue la etapa de la persecución a la Iglesia latinoamericana, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos había detectado claramente el peligro para la política norteamericana que significaba la Iglesia y advirtió la división o el enfrentamiento de los cristianos entre los que seguía una tradición cotidiana del pasado y los que se habían comprometido con la línea de Medellín, que a su vez era el origen de la teología de la liberación. Una iglesia que replanteaba desde sus orígenes al cristianismo y especialmente el latinoamericano. Me tocó toda esa etapa y CEILA jugó una función muy importante en los cursos que se daban no solo de la Iglesia en América Latina, sino de la Iglesia universal y en la situación de las dictaduras, que era una voz casi única que podía hacer cursos con 400, 500 participantes en los distintos puntos de toda América Latina. Teníamos una visión de la Iglesia universal y latinoamericana que no había habido en la Iglesia nunca. Rubén Malves toma a Marcuse y al marxismo por primera vez en serio. Y entonces el uso del marxismo en la teología pues va a ser justamente algo propio de teología de la liberación. Entre la generación de los primeros teólogos de la liberación, yo metí la historia como fundamento. El cristianismo tuvo dos inversiones. De mesianismo se hace iglesia que justifica la esclavitud, primera inversión, pero segunda inversión, esos países de la cristiandad se transforman en países imperiales. Entonces, el hecho de Hernán Cortés tener en una mano una espada para conquistar a los indígenas y en el otro el evangelio, eso es la segunda inversión, y esa inversión da todo un sentido distinto
a la historia de la Iglesia. Se trata de interpretar la historia de la Iglesia desde el punto de vista del pobre. Y el pobre me va a decir si la Iglesia funciona bien o mal, si un concilio es un buen concilio o mal, si un obispo es un gran obispo o un obispo tradicional contra la tradición. El criterio de verdad de la historia de la Iglesia es si ha servido al pobre en su etapa. Y para eso hay que situar la etapa y tener un diagnóstico. Y para el diagnóstico sobre la realidad, pues me viene a ser necesario el pensamiento de Marx. Yo sigo planteando estos temas porque ahora hablo de la segunda emancipación. Emanciparnos de Estados Unidos, no de Europa, que está en decadencia, sino de Estados Unidos. La segunda emancipación significa que Estados Unidos haga un contacto con América Latina de igual a igual, no tratándonos como el patio trasero. Habría que tener una visión de la Iglesia popular, pero al mismo tiempo de un pobre fruto de una sociedad neoliberal y capitalista que explota a los pobres, y habría que emanciparse de esa explotación. La historia es fundamental en la comprensión del presente. No puede ser un relato de los acontecimientos en ellos mismos, en un positivismo histórico que quiere volver a los hechos del pasado como si estos tuvieran ya el sentido. El sentido se lo ponemos en cada época histórica. En América Latina, otros Dussel como vos. Tiene que nacer esa nueva generación que ya tiene mucho andado, porque nosotros empezamos a andar a partir de cero, pero ellos ya no, ellos ya tienen 50, 60 años de experiencia, y entonces hay que estudiar también de las experiencias. ¿Cómo ves eso con este gran crecimiento del mundo pentecostal? La historia de la Iglesia se pensaba desde la experiencia de la propia Iglesia. Y cuando surge el pentecostalismo, hay que replantear muchos temas tradicionales. Con los cursos cortos que se dieron en México, ¿qué podemos rescatar de ellos cuando hablemos de nuestros nuevos cursos que queremos empezar a trabajar en CEILA? Podríamos idear un curso ahora, el segundo proyecto de CEILA, con tomos por etapas: la evangelización, la organización de la iglesia, la vida colonial cotidiana del siglo XVI, XVII, el siglo de la Ilustración XVIII, un tomo sobre la iglesia en la emancipación primera, los avatares de la organización de los países y así, y después el futuro próximo, la emancipación segunda. ¿Cómo favorecemos comunidades cristianas comprometidas con los pobres? Hay que volver al comienzo, hay que ir a dar cursos, sí, a comunidades y sacar de ahí experiencias. Queremos agradecerle, doctor Enrique Dussel, al doctor Fortunato Malimachi y también a Yves Solís, el coordinador de CEILA.net y miembro de CEILA México, por este gran apoyo en la parte técnica.